Nada, Marcelo, un placer tenerte aquí en Semente Vencer, que nos permitas disponer un poco de tu tiempo para charlar contigo. Y estos mismos días hemos visto cómo ha sido atacado en una cobertura y finalmente detenido mientras cubrías las manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino frente a la embajada del régimen israelí en Washington. No sé si nos puedes contar, para comenzar esta entrevista, qué sucedió aquel día, cómo se desarrollaron los hechos. Bueno, Dani, para dar un poco de contexto, y primero agradecerte, por supuesto, la participación en este espacio de comunicación y aquellos que te siguen. Para dar un poco de contexto, esto fue el día lunes 18 de marzo, pero el viernes anterior a aquello nos encontrábamos en el mismo lugar afuera de la embajada israelí en Washington y estábamos cubriendo esta especie de memorial que se realiza por Aaron Bushnell con una campaña de protesta en solidaridad con Palestina que ya se encontraba alrededor de 22 días en los predios exteriores, o sea, en la vía pública, ¿no?, de la Embajada de Israel. Y en ese momento muchos de los participantes sintieron un tipo de irritación en los ojos, unos sabores raros, irritación en el rostro. Entonces, en aquel momento no le prestamos mucha atención, pero durante el fin de semana empezaron a aparecer más personas presentando estos síntomas. Incluso hemos documentado con entrevistas que alrededor de 4 de estas de una docena de personas terminaron en la emergencia del hospital. Entonces, ese lunes nosotros fuimos a redocumentar a otros testigos adicionales de lo que había ocurrido el viernes, ¿verdad? Y en ese proceso nos encontrábamos cuando de repente llega un contingente de individuos que se denominan SAF 8, que es como una barra brava de ultras pro-israelí, pro-sionista, con banderas, con poleras, pero ellos, digamos, no son una contraprotesta tradicional de personas, sino un grupo de choque, si se puede definirlo de esta manera, ¿no? Que actúan con mucha violencia y toxicidad, vulgaridad en contra de las mayormente mujeres que están protestando en solidaridad con Palestina, ¿no? Entonces ese lunes, llegando ellos, empiezan como siempre a acosar, a gritarle a la gente, escupiendo a las personas de una manera tan vulgar y todo, pero como ya yo los conocía, por supuesto, me mantenía ahí con la cámara, ¿no? Entonces, en cierto momento vino uno de estos individuos, que podemos verlo en mi reportaje, y me empujó la cámara. Y le dije, por favor, no toques la cámara. Y luego volvió, dio la vuelta y me volvió a empujar la cámara, pero esta vez de manera más violenta. Por supuesto, como reacción natural, lo rechacé con el codo y eso fue. Y a los 2 segundos aproximadamente de esa escena, viene el servicio secreto, no la policía, el servicio secreto, que es el custodio de las embajadas aquí en Washington, y me empiezan a arrestar. Y les digo, totalmente sorprendido, oficiales, por favor, ¿podría usted revisar el video que está en la cámara? Y rotundamente los oficiales de servicios secretos se negaron a hacerlo. Insistí varias veces y, como todos conocemos, la resistencia a la policía en Estados Unidos es algo casi suicida, ¿no? Entonces, mejor uno les hace caso a todo lo que uno les diga, lo que le ordenen. Entonces me ordenaron dejar todo mi equipo en el suelo mientras me arrestaban. Y, por supuesto, tuve un breve momento de que alguien me estaba grabando con un teléfono para poder decir que me estaban arrestando, que yo soy periodista freelancer y corresponsal de la cadena Hispan TV en Washington. Al mismo tiempo que trabajo también con otros medios de comunicación, me pareció una escena bastante surrealista ser arrestado por el ejercicio de mi trabajo. Me llevaron a un precinto policial, ya no del servicio secreto, sino de la Policía Metropolitana de Washington, donde estuve encarcelado alrededor de yo diría unas 6 horas, y dada la intervención de amigos y colegas diplomáticos, pude ser liberado, ¿no? Pero quedé en una circunstancia muy interesante porque
Dani, te digo, ejerciendo el periodismo 18 años mayormente en Estados Unidos y habiendo cubierto las protestas de las vidas negras importan, del fenómeno del trumpismo, incluso de los choques en el sur de la frontera en favor de los inmigrantes y otras situaciones muy complicadas de temas sociales acá, jamás había sido arrestado o coartado de mi libertad en el ejercicio de nuestra profesión. Ujú. Y en este sentido, tú nos estás contando cómo es una persona la que te provoca e incluso llega a agredirte tirando tu cámara. No sé si las autoridades en algún momento se han preocupado por la acción de esta otra persona o simplemente han actuado contra ti. No sé si te han dado alguna explicación, si han observado la situación en aquel momento o si simplemente se han preocupado de tenerte y no dar explicaciones. No, no ha habido ninguna explicación de parte de los oficiales del arresto. Por supuesto, esto va a pasar a instancias judiciales con representación legal porque no podemos, me parece que sería irresponsable dejarlo en una circunstancia casual porque no lo es, ¿no? Es una... Para comenzar, me parece que la negativa de los oficiales a revisar el video que se encontraba en la cámara y que demostraba que la cámara había sido impactada 2 veces por el individuo que me había atacado, ya constituía una prueba suficiente para no ser arrestado, pero el hecho de haber pasado por todo ese proceso me indica que no podríamos dejar las cosas de esta manera. Entonces, de ahí la insistencia de que se lleve a cabo un proceso en donde se revisen estas imágenes, pero también los testimonios de aquellos que estaban presentes, porque, por supuesto, alrededor mío habrían alrededor de 20 o 30 personas, ¿no? No conocemos realmente cuáles fueron las motivaciones del individuo que me atacó, pero sí sabemos que son violentas. Ahora, en otros espacios en donde estos grupos de ultras sionistas se reúnen en los chats de WhatsApp, yo pude observar, porque como periodista uno tiene que estar involucrado en ambos lados de la historia, ¿verdad? Pude observar que en el curso de estos días que dieron lugar a este incidente, estos sionistas ultras, incluyendo el individuo que me había atacado, en los chats discutían la posibilidad de coger un rifle de largo alcance y dispararle a una de las personas en solidaridad con Palestina. Luego aparecía otro diciendo que yo he estado en las fuerzas israelíes y soy francotirador profesional, y si yo les disparo, pues quedarían en pedazos. Entonces tendrían que recoger estas basuras, literalmente, en bolsas de basura. Entonces, el lenguaje que se maneja en estos espacios es muy preocupante y no te lo digo, Dani, por mi situación, sino por la situación de las personas que se encuentran protestando permanentemente 24/7 en las afueras de la embajada israelí y en otros espacios también, acá en Washington, por ejemplo, en las afueras de la mansión de Anthony Blinken, el secretario de Estado. Entonces, si llegara a ocurrir, ya ocurrió un incidente, ya ocurrieron arrestos de diverso tipo, incluyendo el mío, pero también hay arrestos de activistas. Los sui generis de mi caso es que se arrestó a un periodista. Anteriormente ya se habían arrestado activistas solamente porque se defendieron de que alguien les estaba escupiendo en la cara, ¿no? Pero también estamos hablando, Dani, de que acá se vulneran, pues no solo derechos del periodista, sino de ciudadanos estadounidenses, derechos constitucionales. En Estados Unidos la ley supuestamente te ampara a ejercer cierto criterio de autodefensa cuando una persona te está atacando, está avasallando tu espacio personal. Pero como vemos, esto es dependiente de una circunstancia
quizás, no quiero decirlo apoyo de las autoridades, pero quizás complacencia de las autoridades. Y esa misma complacencia de las autoridades ha envalentonado a estos grupos violentos a cruzar líneas rojas una y otra vez y a poner nuevas líneas rojas hasta el punto que se sienten amparados bajo la mirada de las autoridades para poder realizar sus ataques violentos en contra de activistas y pues ahora periodistas. En este sentido, no sé si consideras que en estos últimos años la polarización de la sociedad ha hecho también una reacción por parte de las administraciones del gobierno estadounidense en el que se limitan en cierta medida tanto la libertad de expresión como la libertad de prensa a la hora de producirse ciertas protestas. Me refiero concretamente a las de solidaridad con Palestina, en la que parece que ese clima, no sé si tildarlo de represión o de intento de silenciar las voces disidentes, parece más evidente. Mira, Dani, yo creo que esto lo hemos visto repetidas veces en la historia estadounidense, ¿no? Y como todos conocemos, Estados Unidos le gusta denominarse el paladín de la justicia, la democracia, el respeto a los derechos humanos, incluso llegando al punto a criticar a terceras naciones por el récord de sus derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando se quiere dar esa imagen, acá en suelo estadounidense vemos una situación totalmente contradictoria, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar COINTELPRO, ¿no? Durante la era de los derechos civiles, cómo las agencias federales como la CIA, el FBI, se infiltraban en los movimientos de derechos civiles tratando de asesinar a los líderes, ¿no? Malcolm X, Martin Luther King, o desprestigiarlos, embarrar su imagen para que se callaran, para que ya no actuaran en favor de los derechos civiles. Y luego, por supuesto, vimos esto durante el movimiento antibélico, los ocupas en Washington, Black Lives Matter, las vidas negras importan. También lo hemos visto dentro del movimiento de los inmigrantes, de los braceros durante César Chávez, ¿no? Toda esta infiltración, todos estos apoyos, digamos, de parte de las fuerzas del orden y de las agencias federales a grupos irregulares, estilo paramilitar, estilo de corte fascista, para poder intervenir y destrozar las protestas, ¿no? Y si nos vamos mucho más atrás y hablamos de Sacco y Vanzetti, ¿no? De cómo las autoridades se colaboraban con grupos de rompimiento de huelgas. Entonces, me parece que a nivel global esto es algo que muy poca gente conoce y a veces se puede caer en la imagen falsa de que en Estados Unidos hay una sociedad armoniosa, ¿no? Esto quizás se ha destrozado, esta narrativa se ha hecho más patente durante la época del trumpismo y ese asalto que todos conocemos al Capitolio el 6 de enero, ¿no? Entonces, donde vimos que habían facciones de todo tipo involucradas, incluso la misma policía en algunos sectores no actuaba, les dejaba ingresar, y mucho de ello también dependiendo del contexto racial de quiénes son los atacantes, porque dame un reportero anglosajón de un canal de medios corporativos estadounidenses y esta situación que me ocurrió a mí no hubiera ocurrido jamás. Y si hubiera ocurrido, estaría en los titulares de los principales rotativos del país. Pero en mi caso, lamentablemente, la cobertura a nivel corporativo, de medios corporativos, de mi arresto es inexistente. No sé si en ese sentido el apoyo por parte de las grandes cabeceras o las cabeceras principales del país, nos estás diciendo que es inexistente, pero no sé si otros medios más independientes o incluso compañeros de profesión te han mostrado cierto apoyo, solidaridad o incluso preocupación por la degradación de las capacidades a la hora de ejercer un oficio como el periodístico. Pues sí, ha habido un apoyo muy grande de parte de colegas periodistas, medios independientes y alternativos, medios internacionales. Pero de medios corporativos absolutamente nulo. A pesar de que intenté dirigirme a ciertas instituciones que supuestamente amparan al periodista acá en Estados Unidos, ¿no? Pero cuando tú eres latino, cuando eres inmigrante convertido en ciudadano estadounidense y cuando principalmente se trata del rol del sionismo,
empiezas a encontrar ciertos obstáculos. No nos olvidemos, estimado Dani, que acá la política, el contexto social, el contexto laboral, la academia, incluso la salud, son influidos permanentemente por los intereses sionistas. Acá en Estados Unidos existe un comité de acción política denominado AIPAC, que se ha creado en 1963 y que es básicamente un organismo que contribuye activamente a las campañas de manera financiera de los políticos candidatos del Congreso, de las municipalidades, de las presidencias, de las gobernaturas, dándoles dinero para sus campañas, para que luego estos candidatos del bipartidismo, ya sean republicanos o demócratas, beneficien a los intereses de la agenda sionista. ¿Y a qué nos referimos con agenda sionista? No es nada misterioso, simplemente es el beneficio a Israel como si se tratara de un asunto de seguridad interna nacional y de una prioridad de la política exterior estadounidense. Entonces, cuando tenemos este contexto, por supuesto, no solamente hablamos de la política, sino hablamos también de los medios de comunicación corporativos, ¿no? Entonces, recordando, ya yendo atrás desde el pasado 7 de octubre, solo podemos poner como ejemplo el tipo de cobertura que realizaban rotativos muy importantes acá en Estados Unidos sobre los incidentes desde el 7 de octubre. Tal es el Washington Post, un periódico que durante el trumpismo se quería autodenominar como la luz en las tinieblas. Pero interesantemente, la cobertura sesgada del Washington Post empezó a mitigar las pérdidas humanas y las violaciones a los derechos humanos, así como los crímenes de lesa humanidad cometidos por la entidad sionista, es decir, Israel, en contra del pueblo palestino. Incluso hasta el día de hoy se siguen mitigando los números, caricaturizando a la lucha de la liberación del pueblo palestino como si se tratara de un acto de terrorismo aislado. Y en lugar de darles, por ejemplo, la sintaxis correcta a las víctimas, no se habla de niños asesinados por Israel, sino se trata de menores que fueron escudos humanos del terrorismo, ¿no? Entonces se va cambiando la sintaxis de una manera en que el público asume que las cosas son de una manera, cuando en realidad es todo lo contrario. Esa neolengua que ya parece está aquí en demasiados medios de comunicación. Y en este sentido estamos viendo como sí existe una contestación popular en las calles. No sé si nos podrías describir un poco cuál es su músculo real, porque también a Europa llega distorsionadas las protestas que se están dando en Estados Unidos. No sé si tiene realmente un peso que pueda influir en la política estadounidense, cómo están sintiendo las calles esta solidaridad con Palestina. Bueno, hemos visto a millones de ciudadanos marchando en solidaridad con Palestina, un cambio profundo en la narrativa de la victimización de Israel como una entidad aliada de Estados Unidos. Yo creo que esto ha sido muy importante y ha llenado un vacío en términos de conocimiento por parte de los ciudadanos en Estados Unidos de quiénes realmente son los palestinos. Muchas personas no tenían la menor idea de que esto no comenzó el 7 de octubre, sino ya son más de 76 años de opresión y de violaciones a los derechos humanos por parte de Israel y de ocupación de Israel de los territorios palestinos. Esto no existía anteriormente. Tampoco existía la voluntad de las personas de pronunciarse al respecto, porque como te decía anteriormente, solía ocurrir, y bueno, y por supuesto está ocurriendo ahora, de que si alguien se pronunciaba, aunque sea con un solo tweet en favor de Palestina, esta persona podía perder su trabajo. Y de hecho, estamos ahora trabajando en contacto con una serie de maestras escolares que habrían dado quizás uno o dos tweets en favor de Palestina, pidiendo la paz, ni siquiera pidiendo solución de un Estado, dos Estados, nada tan complejo como aquello, sino pidiendo un cese al fuego, que habrían perdido sus empleos de 18, 20 años de carrera solo por este motivo. Entonces, eso ha indignado a una porción de la ciudadanía estadounidense, de que
esto tenga efectividad, es difícil decirlo, Dani. El otro día, hablando del Washington Post, se publicó un editorial muy interesante, en donde este rotativo decía: los movimientos sociales en Estados Unidos por Palestina están logrando los resultados que ellos esperaban. Cuando íbamos al texto y al análisis de aquel periodista en cuanto a las acciones, esto más parecía como una felicitación en el hombro a estos grupos de activismo que en realidad no son de choque ni de demanda social, sino son grupos de activismo que, según este editorial, habían logrado un manejo sensible del lenguaje para no ofender a ciertos sectores demográficos de la población. ¿A quiénes se referían estos sectores demográficos? Se refieren a sionistas moderados del Partido Demócrata. Entonces, hay una especie de control dentro del movimiento por Palestina para, por ejemplo, no decir queremos 48, para no decir del río hacia el mar, Palestina será libre, porque no se quieren ofender a ciertos sectores liberales, pseudo sociales, que también apoyan al sionismo de una manera moderada, es decir, una oposición a Netanyahu. Esto ha generado grietas en el movimiento social por Palestina en Estados Unidos, grietas que se han empezado a denunciar a través de estudios o críticas en las redes sociales de parte de aquellos sectores que plantean que la lucha de la liberación por Palestina no es una lucha de los derechos civiles, sino una lucha política por la liberación del pueblo palestino y que corresponde a una solución de un Estado. Cuando se concibe la solución de dos estados, estamos hablando de un dato histórico fallido y que muchos sectores que mencionábamos, demográficos, lo respaldan para poderse sentir como aliviados de que, por una parte, sí estamos apoyando a los palestinos, pero por otra parte, también hay que reconocer que el Estado de Israel es algo válido. En un comentario aparte de aquello, en diversas conversaciones con un grupo que se llama Neturei Karta, que son los judíos hasídicos ortodoxos, ellos afirman que la entidad de Israel, que el Estado de Israel es anatema en la Torah. Muy poca gente conoce de esto. Y este grupo de rabinos hasídicos se opone tajantemente a la existencia del Estado israelí como una violación a los mandamientos de Dios, dada la historia del pueblo judío y de la religión judía. Entonces ellos asumen que la entidad sionista se ha apropiado del judaísmo religioso en el sionismo y denuncian que el sionismo se trataba de una ideología inicialmente secular. En su concepción en Europa en los años 1870, 1880, por el señor Herschel. Y cuando estos rabinos hasídicos quisieron en algunas ocasiones participar en acciones por Palestina aquí en Washington, se les fue negado el derecho de aparecer y de hablar. Porque los organizadores y activistas de ciertas organizaciones que vamos a mencionar luego decían aquello: no queremos marginar ni aislar a nuestros aliados. Da la casualidad que se trata de sionistas moderados que también contribuyen financieramente a estos grupos organizacionales de activistas. Hablamos de un complejo industrial de ONGs en Estados Unidos que intenta, no lo han logrado, pero intenta apropiarse del movimiento en solidaridad por Palestina.
que originalmente era un movimiento integral, autónomo de ciudadanos espontáneo. Pero a medida que ha transcurrido todos estos meses, hemos observado la misma tendencia que habíamos observado durante las marchas de las vidas negras. La apropiación, la infiltración de elementos organizacionales semicorporativos, incluso de agencias federales, en un movimiento orgánico de ciudadanos que estaban manifestándose de manera espontánea. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con decir que en Estados Unidos se está logrando algo. El día de hoy, el señor Gallant se encuentra aquí en Washington pidiendo más armas a la administración del presidente Joe Biden, quien ha sido instrumental en el genocidio del pueblo palestino durante esta administración. Las anteriores administraciones republicanas también han sido instrumentales. 15,000 millones de dólares de asistencia anual desde el año 1963 a Israel. Esto sale de nuestros impuestos, mientras la gente se está congelando de frío. Más de 1 millón de personas en la intemperie viviendo en el país supuestamente más rico del mundo. Entonces, ojo con esta interpretación de que los movimientos sociales en Estados Unidos por Palestina han logrado sus objetivos, pues no se han logrado estos objetivos. El gobierno actúa de una manera autoritaria, independiente y básicamente que atropella las voces de los ciudadanos. Y en este sentido, si estamos viendo una clara infiltración en esos movimientos populares de apoyo a Palestina, me imagino que en el campo político, digamos, en el campo de la disputa parlamentaria en Estados Unidos, esto es así, incluso más redoblado. En un principio existían ciertas esperanzas en sectores más moderados, con personas como Alexandria Ocasio-Cortez, incluso el propio Bernie Sanders, pero hemos visto que su postura en relación a Palestina se aliena totalmente con los intereses sionistas. Estimado Dani, es que esto es surrealista, volvemos a usar esa palabra. Desde el pasado octubre hasta ayer, recién, Alexandria Ocasio-Cortez, recién ayer dijo, esto es un genocidio. ¿Cómo puede ser que le haya tomado tanto tiempo a esta señora decidir que esto es un genocidio? ¿Acaso no podía ver? Creo que todos tenemos los mismos buscadores y el mismo servicio de Internet acá en Estados Unidos. O a no ser que sea diferente, no me parece. Luego tenemos a Bernie Sanders, que, bueno, un poquito más antes, ya lo dijo, que es genocidio. Y luego tenemos a los demócratas en este momento tratando de controlar la situación, ¿no? De darle otro tipo de sintaxis, ¿no? Hablando de esta palabra. Porque desde el 7 de octubre hasta más o menos un mes atrás, teníamos a un partido demócrata firme en su apoyo incondicional a Israel. Pero luego, como sabemos todos, este es año muy importante de elecciones acá en Estados Unidos. Entonces empezaron a aparecer grupos de musulmanes que son considerablemente importantes en términos demográficos y electorales, diciendo, no, vamos a votar en nulo o no vamos a ir a votar. Tradicionalmente estos grupos votaban por el Partido Demócrata. Todos sabemos el historial de Donald Trump y los republicanos haciendo la prohibición de ingreso de los musulmanes acá en Estados Unidos. Entonces, teníamos, si no hubiera ocurrido esta situación del 7 de octubre, tendríamos el voto totalmente garantizado de los musulmanes estadounidenses por el Partido Demócrata. Pero como esto ya ocurrió y ellos empezaron a distanciarse del Partido Demócrata, dado el apoyo del presidente Biden a Israel, entonces los operarios políticos de los demócratas empezaron a manifestar preocupación. Además que vimos distintos eventos de campaña siendo saboteados por participantes que exigían el cese al fuego inmediato y la justicia para los palestinos, que hasta el punto que ni siquiera le dejaban hablar al presidente Joe Biden en sus actos de campaña. Algo análogo no lo vemos, por ejemplo, en los mítines políticos de Trump, porque ya se sobreentiende que Trump está directamente allegado a Israel, pero por lo menos el Partido Demócrata hacía de la impresión de que les interesaba las vidas palestinas. Y esto es muy triste, muy irónico, cuando vemos, por ejemplo, la entrega de estos alimentos, de estos convoyes humanitarios en paracaídas de parte de Estados Unidos, que terminaron matando gente porque los paracaídas no se abrían, no funcionaban,
y terminaron matando alrededor de 10 o 15 palestinos, aplastándolos vivos. Inmediatamente cuando apareció toda esta situación, cesaron estas entregas de ayuda humanitaria y luego se empezó a hablar de este puerto flotante para entregar la ayuda humanitaria. O sea, y vamos viendo, ¿no? Como Anthony Blinken, por ejemplo, en primera instancia se había presentado como primero un sionista antes que un estadounidense. Ahora empieza a suavizar un poquito el lenguaje y todo esto pues con las miras a la campaña electoral de 2024. Pero en todo caso, para aquellos que ya se han dado cuenta de cómo funciona esto, me parece que el ausentismo electoral para estas elecciones va a ser considerable si se toma en cuenta que la comunidad musulmana en Estados Unidos simplemente ya no le cree a Joe Biden ni al Partido Demócrata. En este sentido, a las puertas ya de unas elecciones, no sé cómo definirías el clima político actual en los Estados Unidos. Venimos de un periodo de mucha polarización en que el trumpismo parece que incluso quería hacer un órdago a las instituciones del país. No sé si esto se ha relajado o si por el contrario estamos en un clima igual o más candente, ¿no? Según lo que se puede observar en términos de redes sociales, de análisis académico y también del contenido de los medios corporativos, estamos quizás encaminándonos acá en Estados Unidos a una crisis social histórica, en términos de que no solo existe la polarización política con temas con respecto a Israel y Palestina, sino la pésima gestión económica de la administración de Joe Biden, donde ha dejado, como te decía, a más de 1 millón de personas durmiendo en la intemperie, más de 45 millones de desempleados, una inflación histórica que ha triplicado o cuadruplicado los costos de vida en Estados Unidos. Por supuesto, capitalizando de aquello, tenemos a individuos como Donald Trump y el Partido Republicano, aprovechándose de toda esta debacle económica social existente en el país para poder promover su plataforma política. Lamentablemente existe un sector que se ha mantenido muy fuerte en el trumpismo y hay que tener en cuenta que este sector es también un sector de choque social que no necesariamente reside en las principales áreas metropolitanas, sino en las otras áreas rurales de Estados Unidos, pero que tiene un poder muy importante de voto. Cuando hablamos, por ejemplo, del colegio electoral acá en Estados Unidos, todos entendemos que el voto electoral en las elecciones no define necesariamente al presidente, sino lo hace el número de votos del colegio electoral por cada estado. Y según las proyecciones de distintos medios de comunicación, corporativos, tradicionales y alternativos también, actualmente estamos viendo una diferencia de entre 15 puntos por abajo de parte de Joe Biden y por encima tenemos a Donald Trump en términos de boca de urna, no de boca de urna, sino de preferencia electoral si se dieran las elecciones en estos momentos. Entonces, otro tema que ha influido mucho en los ciudadanos es el hecho de los cientos de billones de dólares que la administración de Joe Biden le ha dado a Ucrania, por ejemplo, y esto se ha difundido en otros espacios de comunicación, en primera instancia con un gran apoyo a Ucrania, pero luego, a medida que la inflación iba creciendo, los precios iban creciendo, el desempleo iba creciendo, las personas empezaron a darse cuenta, bueno, no sabemos ni dónde es Ucrania, ¿por qué les estamos mandando tanto dinero? Este dinero debería ser invertido en Estados Unidos. ¿Qué se podría hacer con todas estas sumas maravillosas de dinero? Por supuesto, todos entendemos también que el complejo militar industrial en Estados Unidos se nutre de este tipo de situaciones y de la teoría de la guerra constante. Recordemos que desde 1776 Estados Unidos básicamente no ha parado ni siquiera 13 años de guerras permanentes. Entonces, esto ha dado surgimiento a una industria multitrillonaria de la guerra, en donde también se conoce que miembros del Parlamento, del Congreso, han multiplicado sus inversiones en el mercado de valores. Y ahora también
no solamente los miembros de la política están haciendo fortunas con la guerra en Ucrania, con el apoyo a Israel, pues ellos tienen información de anticipación a lo que va a ocurrir en términos políticos, sociopolíticos y geopolíticos, de modo que les permite tomar decisiones en el mercado financiero. Pero también hemos visto, y esto va a sonar pero tremendo, a organizaciones supuestamente sin fines de lucro, supuestamente orientadas a lo humanitario y social en Estados Unidos, como por ejemplo Code Pink, una organización que siempre se ha dado a conocer como solidaria con el pueblo palestino, antibélica, pacifista y que apoya básicamente la armonía y el entendimiento de los ciudadanos y de la política exterior de Estados Unidos. Pero esta organización de repente apareció que recauda 160 millones de dólares al año en términos de donaciones para crear subsidiarias como PSF, que son fondos de inversión, en donde estos fondos de inversión se invierten en el mercado de valores en corporaciones relacionadas con el IDF israelí, o sea que son las Fuerzas Armadas de Israel. Y por ejemplo, Code termina invirtiendo su dinero a través de estas subsidiarias en, por ejemplo, Israel Chemicals, Caterpillar y otros sectores de la industria militar, química y económica de la entidad sionista, para luego aparecer en la plataforma pública como que están apoyando a la causa palestina, incluso haciéndose arrestar, interrumpiendo sesiones del Congreso, etc. Entonces, el tema de la guerra acá en Estados Unidos es básicamente el motor que mueve a la economía y es muy difícil que la clase política, incluso que estos estamentos de las ONGs se desliguen de un sector tan lucrativo. A lo largo de la entrevista hemos visto cómo se caían caretas como Alexandra Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, incluso Code Pink, y muchos de ellos directamente relacionados con los intereses sionistas. Parece que la influencia de estos lobbies, la influencia del sionismo en Estados Unidos es realmente importante. Es muy importante y AIPAC, yo te diría, es solo la punta del iceberg, porque el lobby sionista se ha introducido en todas las áreas que uno puede identificar: la industria del entretenimiento, la información, los medios masivos, la banca, la política, la educación. Y pues esto no es una conspiración, realmente existen datos duros que nos permiten inferir que en Estados Unidos uno puede criticar como le dé la gana en base a los derechos constitucionales y ciudadanos. Como le dé la gana puede uno criticar al gobierno, al presidente, a las autoridades, al gobierno, a los gobernadores, etc. Pero jamás puede uno criticar a Israel, porque esto va a tener consecuencias laborales o repercusiones económicas o incluso repercusiones legales o incluso terminar arrestado. Y en este sentido, no sé si los esfuerzos bélicos, esa expansión imperialista que Estados Unidos ha tenido a lo largo de las décadas continuamente como eje central de sus políticas, se podrá mantener en un futuro. Estamos viendo cómo la guerra de Ucrania no está yendo por la senda que ellos desearían. Estamos viendo cómo la situación en Palestina, la resistencia, está logrando ejercer un poder que contraponga al sionismo. Y en Estados Unidos tú hablabas de una situación social, económica, en la que las capas populares, pero incluso también esas mal llamadas capas medias, están cada vez con un descontento más creciente. No sé cómo se dibuja con este contexto el futuro de la política y esa, digamos, ese equilibrio de la política exterior e interior en los Estados Unidos. A mí me parece que va a ser un año muy interesante, estimado Dani, porque vamos a ver cómo aquello que quedó en stand-by, que quedó pendiente tras la elección de Joe Biden, el asalto al Capitolio, creo que vamos a poder concretar el fin o el epílogo de esta historia. No me gustaría dar especulaciones sobre lo que a mí me parece personalmente, porque al fin de cuentas somos periodistas y estamos acá para documentar lo que está ocurriendo. Pero me gustaría citar de que, como dije anteriormente, hay analistas y académicos que
afirman que podríamos estar a las puertas de una guerra civil en Estados Unidos. De que se logre una victoria del proletariado, de la clase trabajadora, personalmente me parece muy improbable. ¿En qué sentido lo digo esto? Volviendo al tema del control de la narrativa en las protestas y la infiltración y control de los movimientos sociales. Hagamos un breve contraste entre las protestas por Palestina, por ejemplo, en Nueva York, Los Ángeles, Miami y Washington. En estos otros espacios, a diferencia de Washington, se permite una expansión mucho más militante de los movimientos sociales, mientras que en Washington inmediatamente aparecieron actores de control. Washington es la capital. Aquí se debe ejercer el control, pues aquí están los ojos del mundo. Entonces, en otros espacios se permite cierto descontrol, pero en otros espacios que son fundamentales a la imagen internacional de Estados Unidos, ahí es donde se concentra la mayor parte del control gubernamental sobre los movimientos sociales. Que no se haga un desmane, que no se permita un exceso de fuerza popular que dé la impresión de que en Estados Unidos se encuentra un estado anárquico interno. Pero al mismo tiempo, demos la impresión de que en Estados Unidos sí se te permite manifestarte, pero de una manera adecuada, si se puede decir. Y no me gustaría despedir esta entrevista sin hacerte una pregunta que creo que probablemente tú también te estés haciendo. ¿Crees que la libertad de prensa en Estados Unidos corre peligro? Realmente las leyes que se están desarrollando, el clima social y político hace que resulte cada vez más difícil poderse expresar libremente y documentar libremente lo que está sucediendo en el interior del país. Pues sí, Dani, creo que para todo el mundo el caso más emblemático es el señor Julian Assange y la tortura a la que ha sido sometido este individuo por haber abierto la caja de Pandora ante el mundo y definir que Estados Unidos tiene esa tremenda contrariedad y esa tremenda dicotomía de defender los derechos por una parte o decir que defiende los derechos y la libertad, pero por otra parte ser uno de los principales imperios de la hegemonía, de la injerencia y del asesinato de seres humanos alrededor del mundo a través de sus guerras, promoviendo los intereses económicos de las grandes corporaciones transnacionales y también nacionales. Creo que no se respeta la libertad de prensa. Los espacios de prensa independientes son muy limitados en su radio de acción a través, primero, de la censura en las redes sociales y los contenidos. Los algoritmos están diseñados básicamente para ocultar todo tipo de información alternativa o crítica a las superestructuras económicas y políticas en Estados Unidos. Luego tenemos una segunda fase de protección de intereses, que es básicamente la censura física de los profesionales de la comunicación, que no podríamos acceder, por ejemplo, a trabajar en grandes medios de comunicación, dado nuestro récord profesional de información. Y en tercera instancia, por supuesto, tenemos el tema coercitivo de parte de las autoridades, de que una vez que ya fichan a ciertos actores mediáticos e independientes, estos pueden ser objeto de maltrato, de arrestos, de intimidaciones, de acoso. Las autoridades pueden hacerlo directamente o pueden incurrir en aquellos grupos como los que mencionábamos al principio de esta entrevista para poder acallar las voces. Y pues finalmente está el tema de que cuando inevitablemente a uno lo encarcelan y le realizan seguimientos, escuchas, espionajes en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos, es algo como que te saca fuera de acción,
porque al mismo tiempo la gente que uno solía entrevistar en los espacios de protesta social que solían ser la fuente de nuestra información, empiezan a también asustarse, ¿no? De que tú estás básicamente contaminado con algún tipo de escucha telefónica. Entonces, como que uno va quedando al margen y aunque uno no lo quiera, pues de una manera u otra te terminan igual silenciando porque pierdes tus fuentes, pierdes la forma en que puedes realizar tu trabajo. Al mismo tiempo temes por tu vida, temes por tu seguridad, por la de tu familia. Entonces vas pensando en ese proceso de ideas, ¿qué uno puede hacer para seguir este proceso de información? ¿Vale la pena seguir haciéndolo? ¿No vale la pena seguir haciéndolo? Y eso me lleva una y otra vez a esos momentos en que estaba en esta cárcel. Como te digo, era la primera vez en mi vida que estaba en una cárcel. Habían unos individuos que estaban perdidos emocionalmente, quizás bajo el efecto de algunas sustancias, que fueron arrestados en otros contextos y que estaban también compartiendo la celda conmigo. Y mientras gritaban y se golpeaban la cabeza contra la pared y todo, empezaba a pensar realmente cuál es el valor de hacer esto y de terminar en esta situación después de estar tratando de hacer una cobertura lo más objetivamente posible que se pueda. Y bueno, en esa ausencia de alegría y en esa tiniebla, si se puede decir, apareció un rayo de luz en la lógica, expresando, bueno, lo que te está ocurriendo a ti es nada comparado con lo que están viviendo los hermanos y hermanas en Palestina. Los periodistas en Palestina, los niños, mujeres, todas estas personas sometidas a una tortura de los más grandes horrores y uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. Entonces, por supuesto, ¿de que vale la pena seguir haciéndolo? Pues sí, vale la pena, porque lo que podamos nosotros hacer desde esta posición de privilegio, hasta cierto punto coartado, pero es privilegio porque podemos seguir manteniendo nuestra vida, nuestra integridad física. Es nada, es un precio muy bajo para pagar a cambio de seguir difundiendo la verdad. Precisamente este programa se llama Semente Vencer, Semilla de Victoria, porque creemos que trabajo como el tuyo, Marcelo, son esas semillas que se echan a la tierra y que tarde o temprano traerán la victoria de un mundo más justo, un mundo más equitativo y en el que causas como la Palestina realmente logren hacerse con esa victoria que estamos seguros que tarde o temprano llegará. Te agradezco enormemente que nos hayas dado un poco de tu tiempo para poder charlar y sabes que esta es tu casa y está abierta siempre que quieras o lo necesites. Dani, muchísimas gracias y un saludo muy especial a toda la audiencia que nos está viendo y pues viva Palestina libre.